Se graba. Bueno, hoy lo que vamos a hacer, como os he comentado, hacer unos ejercicios de superficie, integrales de superficie. A ver hasta dónde vamos. Creo que tengo unos 6 ejercicios por aquí. A ver hasta dónde llegamos. Entonces, bueno, empezamos del ejercicio 1. Voy a hacer 2 apartados. Y nos pide obtener una parametrización de la siguiente superficie. Y nos pide también la ecuación del plano tangente en el punto indicado en cada caso. Entonces tenemos primero una superficie de ecuación x más y más z igual a 0 y nos da el punto 1, 0, menos 1. Bueno, antes de empezar, lo primero que hay que ver es tener alguna idea, reconocer un poco la forma de esa superficie por sus ecuaciones. Entonces la primera no es muy difícil ver, tenemos un plano, es fácil ver, es un plano que pasa por el origen, porque sabemos que si estamos en R3, así como si estamos en R2, ecuaciones lineales de ese tipo se corresponden a recta. Si estamos en R3, ecuaciones de ese tipo son como si tenemos un funcional lineal, o sea, una relación lineal entre las tres variables x y z igual a una constante. Eso tiene que ser un plano. Entonces, ¿cómo parametrizamos el plano? Bueno, hay un montón de formas de elegir. Lo que tenemos que hacer siempre es que una superficie es algo de 2 dimensiones que está dentro de R3. Entonces, es un objeto que de alguna forma tiene 2 dimensiones, o sea, no tiene volumen, pero tiene área, y está metido dentro del espacio tridimensional R3. Entonces, para parametrizar cosas así, como hacíamos con curva, necesitábamos un solo parámetro. Y para superficie necesitamos 2. Por eso decimos que eso es algo de 2 dimensiones. Entonces, bueno, lo más fácil que hay es despejar una de las variables y escribirla como función de las otras. Entonces, es lo que vamos a hacer con el plano. Entonces, la parametrización trivial que nos aparece es esa. Entonces, S1 es la superficie que es el plano, voy a llamar S1, y podemos parametrizarla con esa parametrización, esa función phi de R2 en R3, que eleva los puntos XY en los puntos XY y la última coordenada Z es la que he despejado. Porque si tenemos esa expresión, podemos escribir Z igual a menos X menos Y. Y es justo lo que pongo aquí. ¿Vale? Hasta aquí facilito, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular, bueno, una vez que tenemos la parametrización, ahora podemos mirar y calcular cómo queremos calcular el plano tangente. En este caso es muy fácil, porque el plano tangente a un plano es el propio plano, en todos los puntos. Pero, bueno, vamos a calcularlo para verlo. Y entonces tenemos que calcular el vector normal en cada punto. Y bueno, aquí hago un comentario más, no sé hasta qué punto Mario os ha comentado, pero para hacer una parametrización no basta con que sea una función de R2 en R3. Tiene que ser una función de R2 en R3 y tiene que tener algunas propiedades. Entonces, bueno, tiene que ser inyectiva. Y tiene que ser por lo menos diferenciable o de clase C1. Y bueno, todo eso siempre, todos los apartados que hice siempre lo comento, pero en general las funciones con las cuales trabajamos siempre cumplen todo lo que necesitamos. Entonces, bueno, tenemos aplicación, calculemos sus derivadas parciales, lo que le llamamos la derivada parcial de la aplicación con respecto a cada una de las variables, que en realidad son las columnas de la matriz jacobiana. Si os fijáis lo que estoy haciendo aquí, estoy derivando todo respecto a la variable x, después todo respecto a la variable y. Entonces, si derivo
x respecto a x me sale 1, y respecto a x me sale 0, y menos x menos y respecto a x me sale menos 1. Y si derivo la expresión, cada una de las coordenadas de esa expresión con respecto a y, lo que me sale, si lo derivo respecto a x me sale 0, respecto a y me sale 0, respecto a y aquí me sale 1, y aquí menos 1. Entonces esos son los vectores, las dos columnas, los vectores columnas de la matriz jacobiana de la transformación, de la aplicación. Y bueno, que es por definición el vector normal, va a ser el producto vectorial de esos dos. Entonces lo metemos en una matricita, ponemos I, J y K, bueno, podéis hacer el producto vectorial como queráis, y calculamos determinante, y ese es el vector que nos sale. 1, 1, 1. Y eso es en todos los puntos, siempre vale eso. Y bueno, 1, 1, 1 es distinto de 0, siempre. Y por lo tanto la parametrización es lo que le llamamos regular, no tiene ningún punto, en todos los puntos hay vector normal. Y una vez tenemos el vector normal, ahora sí podemos calcular el plano tangente, que es lo que vamos a ver que es exactamente el propio plano, porque la superficie es un plano. Entonces aquí la ecuación del plano tangente, ¿hay alguna forma de escribir una ecuación de plano tangente? Bueno, lo que vamos a hacer es ponerla como un producto escalar, creo que es fácil, lo más fácil de escribirlo, porque yo cojo el punto, cojo x y z y hago la diferencia con el punto que yo quiero. Entonces x menos 1, y menos 0, z menos menos 1, que me sale z más 1, hago el producto escalar con el vector normal, 1, 1, 1, y tengo que encontrar todos los puntos x y z para los cuales esa expresión es igual a 0. Y bueno, si hacemos las cuentas, llegamos otra vez a la misma expresión del plano. Entonces, el plano tangente al plano es el propio plano. Y aquí tengo un dibujito. Bueno, puse el punto 1, 0 y menos 1 por aquí. Y, bueno, y aquí está un borrador del plano. ¿Vale? A ver que tengo una pregunta. Si no sale que no es diferenciable en un único punto dentro del intervalo. Bueno, aquí no estamos trabajando con intervalos, pero si no nos sale, si la función no es diferenciable en algún punto, tengo que buscar una otra parametrización. Las parametrizaciones son cosas locales. Si tengo una superficie y quiero parametrizarla, yo puedo parametrizar, por ejemplo, la esfera. Yo cojo el hemisferio norte y puedo parametrizarlo casi todo cubrirlo todo con una parametrización. Después tengo que coger el hemisferio sur y tengo que cubrirlo con otra, porque no consigo recubrir la esfera, no consigo parametrizarla toda de una sola vez por una sola función. Entonces pero esas funciones siempre tienen que ser, las parametrizaciones siempre tienen que ser diferenciables en los dominios en los cuales yo los coja. Y bueno, por definición son definidas en abiertos de R2. Entonces, eso es la idea. No sé si vosotros habéis visto algunos de esos ejemplos, por ejemplo, de cómo parametrizar la esfera. Que podéis utilizar, por ejemplo, las coordenadas esas esféricas que vosotros habéis estudiado para hacer integrales. Y si intenta recubrir la esfera toda de una sola vez, no lo consigue. Siempre te sobra un punto que no está recubierto o algún sitio que no está. Por eso hay que elegir regiones de la esfera, recubrirle a cada una con parametrizaciones distintas y ya está. ¿Vale? Bueno, vamos al segundo ejemplo, que ya es un poco más interesante. Si nos fijamos en la ecuación, nos pone y igual a z cuadrado. Y bueno, igual a z cuadrado, si miramos en el plano IZ, lo que tenemos es una parábola. Una parábola, si ponemos, por ejemplo, el eje horizontal como el eje Y y el eje vertical como el eje Z, lo que tenemos es una parábola, bueno, la parábola de toda la vida, centrada con
que tiene vértice en el origen. Y eso es la curva que tenemos. Pero aquí no tenemos una curva porque estamos en el espacio. Nos falta la variable x. Y como no está ahí, lo que está diciendo, eso significa que x puede asumir cualquier valor. Entonces, en realidad, la superficie que tenemos es esa parábola como trasladada infinitas veces. Es como si fuera una tortilla. Coge la parábola y pone una parábola enfrente a otra, bueno, continuamente, y te hace una tortilla. Entonces, aquí tenemos el dibujo el dibujo es ese. Es que aquí está puesto, a ver si. Aquí tenemos el dibujo del plano y del punto. El punto es el 2, 1, 1. Y deja ver cómo está. Bueno, está igual a z cuadrado, sí. Yo lo que he comentado al revés. Porque está I igual a z cuadrado, entonces tiene que ser una parábola tumbada. Por eso está así. Y aquí está, y bueno, la superficie se extiende hacia infinito. Ahí tenemos un trozo de la superficie, pero es una superficie que se extiende hacia infinito. Y bueno, vamos a hacer ahora las cuentas y ver la parametrización. Borremos un poco eso, pero tenemos la única relación que nos da la ecuación es que nos dice que la variable y se escribe como función de la variable z, de la tercera. Entonces, esa información es la que vamos a usar para parametrizar, porque para una parametrización en superficie necesitamos dos parámetros y otra vez, una superficie es un objeto de 2 dimensiones en R3, entonces es algo que puede ser descrito con a partir de 2 parámetros. Entonces, tenemos el parámetro X, nos aparece por aquí, entonces libre, y sabemos que Y es una función de Z. Entonces vamos a elegir Y y Z como nuestro parámetro, perdona, X y Z como nuestro parámetro, y sabemos que depende de Z. Entonces basta con que tengamos X y Z y podemos parametrizar. Entonces la parametrización natural, yo le he llamado U y V, pero podéis meter las letras que queráis. Entonces, la parametrización phi de R2 en R3, que pone phi de UV igual a la primera U, que es la libre, sería la coordenada X, la primera coordenada. La tercera Z, o sea V, también está libre. Y la relación que nos da la ecuación es que la segunda coordenada es una función de la primera, de la tercera, de V. Sabemos que Y igual a Z cuadrado, o sea, Y igual a V cuadrado. Esa es nuestra parametrización. Y ahora vamos a calcular el vector normal y buscar el plano tangente. Entonces, bueno, la parametrización es inyectiva de clase C1. Y, bueno, ¿quiénes son sus vectores tangentes? Es lo que le vamos a ver. Esos vectores tangentes son los dos vectores que generan el plano tangente. Bueno, tengo que primero derivar todas esas tres expresiones con respecto a U. Y bueno, derivo eso respecto a U, aquí me sale 1, aquí me sale 0 y aquí me sale 0. Entonces, tengo aquí el primero vector 1, 0, 0. Y ahora voy a derivar eso respecto a V. Aquí tengo 0, aquí tengo 2V y aquí tengo 1. Entonces me quedo con 0, 2, V, 1. Y si miramos esos dos vectores, ninguno de los dos es nulo, pero lo que nos importa es el vector. Y podemos ver que los dos no son paralelos, porque aquí tengo 1, 0, 0 y aquí tengo 0, 2, V y 1. Entonces no son paralelos, entonces ese producto vectorial siempre va a producir un vector no nulo. Y bueno, si hacemos las cuentas, el producto vectorial de esos dos, en cada punto, en cada UV, tiene esa cara, 0 menos 1, 2V. Bueno, es siempre distinto de 0, ya sabíamos antes, porque los dos vectores no son paralelos. Y ahora vamos a construir el plano tangente. Y el punto que queremos es el 2, 1, 1. Entonces, ahora metemos esas cosas en la ecuación.
Porque para un plano todo lo que necesito, para construir el plano necesito un punto y un vector normal al plano. Aquí tengo el vector normal en cada punto. Ahora voy a meter el punto por aquí. Como el punto es el 2, 1, 1, lo que quiero es sustituirlo por aquí, el 2, 1, 1, para que me aparezca el vector en el punto. Entonces lo que me dice el 2, 1, 1 es que cuando tengo u igual a 2 y v, porque v es z igual a 1. Entonces el vector será el 0, menos 1, 2. Y ahora lo mismo de antes. El punto es el 2, 1, 1, entonces voy a coger x menos 2, y menos 1, z menos 1, voy a hacer el producto escalar con el vector normal en el punto, que es el 0, menos 1, 2, y eso tiene que ser 0. Entonces si hago las cuentas, resuelvo la ecuación, me sale esa expresión. Entonces esa es la ecuación del plano tangente a esa superficie en el punto 2, 1, 1. ¿Vale? Nada muy complicado. Bueno, esencialmente una vez que encuentra la parametrización, hacer cuentas. Y con eso terminamos el ejercicio 1. ¿Bien? ¿Cómo lo ves? Fácil, pregunta. Sí, es exactamente lo que pasa con recta tangente en una variable. Cuando teníamos las curvas en R, bueno, las curvas en R2, funciones, gráfica de funciones, lo que queríamos era encontrar el espacio, lo que llamamos espacio tangente en un punto. Pero es que el espacio tangente, como las curvas son cosas, las gráficas de funciones estamos en el plano, nuestros espacios tangentes tienen que tener una única dimensión. Porque las curvas son entidades geométricas de dimensión 1 que están en el plano. Y el espacio tangente es un teorema de geometría diferencial. El espacio tangente tiene la misma dimensión de la superficie, de la estructura con la cual está trabajando. Entonces teníamos una recta tangente, porque es una cosa de una dimensión. Ahora estamos trabajando con superficie, que es una cosa de dos dimensiones. Entonces nuestro, que llamamos espacio tangente, es un plano, porque es una cosa de dos dimensiones. Entonces, por ejemplo, si va a dimensiones mayores y si está en R3, si está en R4 y está trabajando con un objeto de 3 dimensiones en R4, el espacio tangente en un punto a ese objeto, lo que llamamos una variedad, o podemos llamar una hiperficie tal vez, depende de cómo llamáis, pero el objeto que estamos trabajando va a tener dimensión, el espacio tangente va a tener dimensión 3. Eso es una cosa bastante general. Lo que hacemos en cálculo es que solemos trabajar con cosas hasta dimensión 3, que es donde podemos dibujar. Entonces trabajamos con superficies y estamos siempre trabajando dentro de R3, pero para matemáticas no tenemos que estar presos a la realidad, entonces podemos trabajar con cosas de cuántas dimensiones nos dé la gana. Pero la idea es exactamente la misma. Yo tengo que encontrar, si quiero encontrar un plano tangente, lo que tengo que encontrar es saber el punto por lo cual, en qué punto quiero calcular ese plano tangente y un vector normal. Con eso tengo una ecuación. Así como con la recta tangente necesitamos un punto y con un punto y la dirección que me daba la dirección es la pendiente, la derivada. Aquí que me da la dirección, las direcciones del plano también es la matriz jacobiana de la parametrización. ¿Vale? Entonces vamos al apartado, no sé cuál que voy a hacer ahora, el 2. Y bueno, el 2 es uno de esos de calcular área, ese es cálculo directo. Calcula el área de la siguiente superficie. Entonces lo que hay que hacer es una parametrización y saber cómo definimos área. Y el área está definido como una integral de una determinada función. Entonces vamos a verlo. Entonces lo que primero necesito es parametrizar. Entonces aquí me da
el apartado A me dice la región que en el plano, ese plano X más Y más Z igual a 1 determina el cilindro. Entonces, ¿qué superficie es esa? Esa es la intersección. Tengo un plano y tengo un cilindro, y entonces corto el plano con el cilindro y me quedo con esa superficie que aparece, dependiendo de cómo es el cilindro, cómo se intersectan, puede ser un elipsis o un círculo. Bueno, los círculos siempre son elipsis, entonces al final un elipsis. Y lo que tenemos que hacer para parametrizar esas expresiones es ponerla en ecuaciones. Tenemos que escribir de alguna forma, representar ese ente que está por ahí, ese conjunto, a partir de dos parámetros. Y os fijáis que yo puse aquí, podemos parametrizar S1 casi toda por una parametrización. Bueno, es un cuidado porque ese ejercicio yo lo hice hace el año pasado, no sé, para un otro curso más avanzado de matemática, y siempre tiene que tener cuidado porque las parametrizaciones, por lo menos en teoría, son definidas en conjuntos abiertos, y entonces no están definidas en conjuntos encerrados, tiene que estar en abierto. Entonces vamos a ver que la parametrización que yo hago, parametrizar, por ejemplo, todo el interior de la elipsis, no me acuerdo de ser tal vez un círculo, no sé, pero no su frontera, el círculo que está por fuera. Y superficie de ese tipo, cosas, por ejemplo, si tengo un círculo abierto, si pienso en un círculo y con todo que está dentro, y incluyo su bordo, su frontera, la curva circular que contiene el recinto círculo, le llamamos eso una superficie o una variedad con bordo. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos para hacer el teorema, la integración, el teorema de Stokes, ese teorema que vosotros habéis visto? Pero técnicamente una parametrización, yo tengo que pedirle más para poder parametrizar esas cosas con bordo. Entonces, pero para las cuentas no hará ninguna diferencia. Es nada más, es un comentario. Vamos a ver que en las cuentas no nos vamos a preocupar mucho con eso. Entonces, tengo esa superficie que voy a llamar S1. Y quiero parametrizarla. Bueno, hemos visto que parametrizar planos es muy fácil. Yo puedo coger, por ejemplo, siempre las variables x, y despejo la z y puedo describir z como variable de x, y. Pero yo no quiero el plano. Yo quiero el plano dentro y la parte del plano que se intersecta con el cilindro. Entonces, yo necesito utilizar las ecuaciones de la ecuación del cilindro para que tenga una buena parametrización. Entonces, aquí en realidad lo que estoy haciendo es como componer dos parametrizaciones. Entonces, no sé si vosotros conseguís verlo. Que lo que estoy haciendo es componer una parametrización, bueno, estoy como componiendo coordenadas cilíndricas con la parametrización del plano. Si yo quisiera solo parametrizar el plano, yo podría poner x, y la coordenada z, yo pondría como 1 menos x menos y. Pero no es lo que yo quiero. Yo quiero una restricción. Yo quiero lo que está dentro determinado por el cilindro también. Entonces yo necesito que esté dentro de un círculo, porque si estoy cortando por un cilindro, que esté dentro de un círculo. Entonces yo necesito que x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que 1. ¿Me entendéis? Entonces aquí voy a mezclar las dos, la parametrización del plano, y voy a poner las coordenadas cilíndricas dentro. Y bueno, con esa parametrización, si os fijáis, tengo lo que yo quiero. Porque si hacemos las cuentas, si cogemos esas tres variables y las relacionamos, si somos x más y más z, me sale 1. Porque aquí tengo r coseno teta menos o menos, me sale 1. Entonces está cada uno de esas, para cada r teta,
eso está contenido en el plano. Y si elevamos eso al cuadrado, r coseno teta cuadrado más r seno teta al cuadrado, nos sale r cuadrado. Entonces, bueno, si cojo r entre 0 y 1, eso es menor o igual que 1 y está dentro del círculo. Y bueno, tomo teta de 0 a 2pi porque quiero dar una vuelta completa. Porque eso es lo que me dice un cilindro, es algo circular. Entonces vamos a hacer lo mismo de antes, calcular como queremos calcular área, tenemos que calcular el vector normal, después calcular su norma y después integrar. Entonces vamos a calcular el vector normal, otra vez como calculamos el vector normal, calculamos utilizando la columna de la matriz jacobiana de la parametrización. Entonces para cada r de teta, voy a derivar primero esa expresión con respecto a r. Entonces aquí me sale coseno teta, seno teta, y aquí me sale menos, a ver, sí, menos seno teta y menos coseno teta. Déjame ver si, sí, porque estoy derivando respecto a r. Y ahora voy a derivar cada una de esas expresiones con respecto a teta. Y aquí me sale menos r seno teta, r coseno teta, y aquí como tengo un coseno con un menos, la derivada de coseno es menos seno, con ese menos me sale r seno teta, y aquí menos r coseno teta. Y bueno, si hago las cuentas, hago el producto vectorial, me sale que el vector normal tiene esa cara. Como estoy, otra vez, pues estaba comentando, como estoy tomando dentro como imagen en mi abierto, si no estoy en el bordo, estoy tomando R abierto en 0, 1, entonces R es no nulo, entonces ese vector es siempre no nulo, tengo una parametrización regular del interior del círculo. A ver si aquí tengo un dibujo para que veamos lo que queremos. Tengo el cilindro, ese es el plano, y la superficie S1 es justo el recorte que hacemos el trozo de superficie que está dentro del tubo, dentro del cilindro. Entonces, es ese elipsis que está por aquí. Y bueno, entonces, con eso tenemos el vector normal. Calculo su norma, la norma del vector normal. Como es un vector es RRR, es fácil calcular, calculo la raíz cuadrada, 3R cuadrado, me sale raíz de 3R, y ahora voy a aplicar la definición de área. La definición del área va a ser la integral sobre el dominio de la parametrización de la norma de ese vector normal. Entonces es una integral muy fácil, estoy integrando dentro de un rectángulo. Por eso os he comentado que no había que preocuparse mucho con los extremos. Al final voy a meter los extremos por aquí. Y la integral es muy trivial porque es una función, no es una función polinomial, pero algo que tiene exponente racional. Entonces es muy fácil integrar y nos sale 4pi. Facilita, ¿no? Esa era la parametrización, era fácil, no era nada muy complicado, ¿verdad? Creo que la próxima ya es un poco más divertida. ¿Cómo lo veis? Sí, ese era bastante facilito. Bueno, la parte más fea, no puede ser fea, pero que a veces os puede costar un poco, es siempre parametrizar la superficie. Después, una vez que tengo la parametrización, el resto son cuentas. Es saber las definiciones y hacer cuentas. Entonces, vamos a la próxima. Entonces, la próxima es un poco más interesante. Tengo una porción de esfera interior al cilindro. Y tengo un cilindro que es un cilindro que no es un cilindro centrado en el origen. Entonces tengo un cilindro que está
trasladado. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces ahora voy a llamar S2 la superficie esa del segundo apartado, de porción de la esfera interior del cilindro que tiene esa ecuación. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar un poco ahora de geometría, para que no tengamos que hacer la misma cuenta dos veces. Una esfera y un cilindro son simétricas, porque un cilindro va a ser simétrico con respecto, ese cilindro en particular es simétrico con respecto a lo que está arriba del plano X y lo que está abajo. Y la esfera es simétrica también. Entonces lo que va a hacer es estudiar el trozo de esa superficie que está arriba del plano XY, y el otro es igualito, tienen el mismo área los dos. Entonces, una vez que yo calcule lo que tengo que hacer es multiplicar por 2. Entonces antes de hacerlo, vamos a ver un dibujito. Aquí está, ese es el dibujito que tenemos en la cabeza. Aquí tengo la esfera, aquí tengo el cilindro. Y el cilindro corta la esfera. Y aquí tenemos una parametrización, y aquí tenemos la superficie esa S2 que queremos. ¿Cómo queremos calcular el área? La esfera y el cilindro tenemos un montón de simetrías aquí, entonces si calculo el área aquí de arriba, el área de abajo es igualito. Entonces todo lo que calculo el área de arriba, la multiplico por 2 y ya está. Entonces, eso todo para que yo no tenga que parametrizar dos veces la misma cosa y hacer la misma cuenta dos veces. Pero yo podría hacerlo si yo quisiera. ¿Vale? Entonces, vamos a la parametrización. Entonces, bueno, vamos a parametrizar solo la parte de arriba. Y aquí todo lo que estaba comentando. Voy a llamar una del norte, el hemisferio norte, el sur. Vamos a calcular el área del norte porque son iguales. Entonces, podemos parametrizar la parte superior de nuestra superficie. Bueno, y aquí otra vez lo pongo casi todas porque no queremos parametrizar el bordo. Vamos a parametrizar el interior. Es un detalle, pero da igual. Yo puedo poner un menor igual en todo y la cuenta no me va a interferir en nada. Entonces, podemos parametrizar de esa forma. R coseno teta, R seno teta, raíz de 1 menos R cuadrado. Y bueno, aquí tenemos vamos a ver que tenemos un problemón aquí grande, que es por qué me aparece R y me aparece seno teta y todo eso. Entonces, primero, a ver si alguno de vosotros me podéis decir de dónde he sacado esa parametrización, por qué la pongo así. ¿Alguna idea? Sí, las dos primeras son X en polares y vienen del hecho de que estamos cortando un cilindro, una esfera por un cilindro. Entonces, las dos primeras vienen de las polares que tienen que ver con el cilindro. Y la tercera, ¿de dónde he sacado? A ver si con el dibujito lo vemos mejor. Aquí tengo el cilindro y la esfera. Entonces lo que necesito es parametrizar los puntos que están en la superficie verde. Estamos trabajando con los de arriba, parametrizar la parte de arriba. Entonces necesitamos dos parámetros y queremos que los puntos
satisfagan todo lo que está por ahí. Tiene que satisfacer todo lo que están por ahí. Entonces, tiene que estar en la esfera. Y bueno, ¿cuáles son los puntos de la esfera? Son los puntos en R3, tales que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Pero además de estar en la esfera, como estamos cortando el cilindro por la esfera, tiene que estar contenido dentro del... Bueno, yo despejo la z, pero no me hace falta poner x igual a 0. Porque lo que sé yo, si por ejemplo, si yo quisiera parametrizar una parte de la esfera, por ejemplo, el hemisferio norte de la esfera, todo lo que una cosa que podría hacer, yo podría poner x y la coordenada z yo la pondría como raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado más y cuadrado. Y con eso yo tendría una parametrización del hemisferio norte de la esfera. Pero yo quiero más que eso. Yo quiero eso junto con las coordenadas polares, porque yo necesito que todo esté dentro del cilindro. No esté en la superficie del cilindro, pero dentro. Esté acotado por el cilindro. Entonces yo necesito que, además de eso, la suma x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que y. Porque esa ecuación del cilindro es como si fuera el borde del recinto. Yo necesito que sea menor o igual que y. Por eso me aparecen esas ecuaciones por aquí. Porque yo tengo R coseno teta, R seno teta, es como ya estoy metiendo las coordenadas cilíndricas, pero esa expresión es como necesito que los puntos estén en la esfera. Entonces si yo hago S al cuadrado más S al cuadrado más esa expresión, la tercera expresión al cuadrado, entonces si cojo S al cuadrado más S al cuadrado más S al cuadrado, aquí me sale R cuadrado coseno cuadrado, R cuadrado seno cuadrado. Si sumo esos dos me quedo con R cuadrado. Y esa expresión al cuadrado me sale 1 menos R cuadrado. Entonces, ese R cuadrado que aparece aquí con ese menos R cuadrado desaparecen y me quedo con 1. Entonces, por eso necesito, la expresión tiene que ser esa. Estoy juntando las coordenadas polares con la forma de parametrizar la esfera utilizando coordenadas, bueno, viéndola como una gráfica de función, por ejemplo. Y la otra pregunta es, ¿de dónde he sacado ese dominio raro? ¿Por qué pongo A igual a R teta con R mayor que 0 y menor que seno teta? Y teta entre 0 y pi. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué teta no varía de 0 a 2pi? ¿De dónde he sacado esas expresiones? Os doy una pista que tiene que ver con cosas de que vosotros habéis visto de integración con coordenadas polares, cómo manejar, pero hay que ver un poco de geometría. ¿De dónde he sacado justo esa expresión, seno de teta? ¿Alguien tiene alguna idea? No tiene nada que ver con eso. Vamos a mirar el dibujito otra vez a ver si tenemos alguna idea. Yo tengo ese dibujo, ¿vale? Ese es el dibujo que yo quiero. Lo que necesito es parametrizar. Bueno, metemos la parametrización allí.
Y los puntos todos satisfacen el hecho de que están en la esfera y también están contenidos están acotados por el cilindro, por la parametrización que metemos allí. Pero ahora necesitamos encontrar el dominio de esa parametrización. Bueno, ¿cómo funciona eso del dominio? El dominio es como si fuera lo que pasa cuando proyectamos nuestra superficie en el plano XY. En ese caso es justo eso. Si yo proyecto mi superficie en el plano XY, ¿qué objeto obtengo yo? Obtengo un recinto en R2, pero ¿qué recinto es ese? Si os fijáis, estoy dentro de un cilindro, si yo proyecto la superficie en R2, me va a caer dentro de un círculo. ¿Vale? Yo voy a la pizarra a hacer un dibujito. Deja poner aquí. Y deja quitar eso. No quiero compartir cámara. Y ahora, ¿cuál era? Alt 4, vale. Entonces, si os fijáis, yo tengo, estamos en R3, entonces estamos por aquí. Y, bueno, aquí, y ese Z. Yo tengo un cilindro que está por aquí. Ese es mi cilindro. Y cuando lo proyecto, y bueno, y tengo una esfera por aquí, y el cilindro está cortando la esfera. Pero cuando proyecto ese cilindro en el plano XY, lo proyecto en el plano, yo obtengo, ahora voy a borrar esto, después lo dibujo otra vez, pero porque lo que nos interesa es la proyección. Tengo, lo dibujo por aquí. Aquí está mi cilindro. Bueno, es un cilindro infinito. Cuando lo proyecto en el plano XY, ahora no, aquí está Y, perdón, X, Y Z. Entonces, si lo proyecto al plano XY, bueno, miremos cómo está dibujado. Aquí está la parte positiva de los ejes Y y aquí tenemos la parte positiva del eje X. Entonces, aquí X y aquí Y. Entonces, tengo un círculo que está... bueno, vamos a fingir que es un círculo eso. Pero ese es el círculo. Y bueno, ¿cuál es la ecuación del cilindro? El cilindro tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a y. Entonces, ¿cómo encuentro la ecuación cómo descubro los elementos que me describen ese círculo? Tengo que mirar la ecuación del cilindro. A ver si me aparece. Sí, me aparece ahí. Tengo que manejar esa ecuación. Bueno, no es muy difícil ver que eso es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado menos y igual a 0. Y ahora tengo que completar cuadrado. Voy a poner eso. ¿Y cómo completo cuadrado? Bueno, es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado menos 2 veces 1/2 de y. Y ahora, bueno, como quiero completar un cuadrado, como aquí tengo 2 veces 1/2 igual a 0, entonces eso es lo mismo que x cuadrado más y menos 1/2 al cuadrado. Y bueno, si desarrollamos esa expresión, nos quedamos con y cuadrado menos 2 veces 1/2 de y, pero más 1/4, porque aquí me sale 1/4. Entonces tengo que restarlo. Entonces,
voy a... Entonces, a ver si tengo preguntas, ¿no? Entonces me quedo con esa expresión, más un cuarto, por aquí. Entonces lo que tengo de más por aquí, de esa expresión es un cuarto. Entonces, como se añado un cuarto aquí, digo exactamente a eso. Esa igualdad, como esa es verdad, esa es verdad. Y bueno, entonces aquí tengo un círculo que está centrado en el punto 0, un medio, entonces es el centro del círculo, y el radio del círculo, como aquí tengo un cuarto, la raíz cuadrada de eso es un medio. Entonces tengo un círculo de centro 0, un medio, entonces ese punto es el 0, un medio, y el radio del círculo es un medio. Entonces aquí vale un medio, aquí vale un medio. Ese es el círculo, cuando proyecto ese cilindro en el plano XY, ese es el círculo que obtengo. Y bueno, ¿cómo parametrizo ese círculo en coordenadas polares? Bueno, yo puedo trabajar con las ecuaciones o puedo usar geometría. Porque lo que queremos de las coordenadas polares es estudiar la relación entre R y θ. Bueno, siempre estamos haciendo X igual a R coseno θ y X igual a R seno θ. Y bueno, donde θ es ese ángulo que se hace con el eje o X y R es la distancia al origen. Entonces, por ejemplo, vamos a parametrizar la curva circular. Si yo cojo un punto P que está en ese círculo, ¿cómo voy a describir sus coordenadas, ese punto en coordenadas polares? Yo tengo que encontrar quién tiene que ser el R, que va a ser esa distancia, ese segmento, y tengo que encontrar el ángulo θ. Entonces, bueno, vamos a utilizar, lo único que tenemos aquí es geometría. Entonces vamos a conectar ese punto aquí, formar un triángulo y ver si con eso nos sale algo. Bueno, ese segmento es el diámetro del círculo, entonces tenemos ese triángulo por aquí, ese ángulo tiene que ser de 90 grados. Entonces, bueno, si ese ángulo como ese ángulo es el ángulo θ, ese ángulo que está por aquí tiene que ser θ también. Bueno, ¿por qué tiene que ser θ? Porque si ese θ, ese es 90 menos θ, como ya tengo 90, ese tiene que ser θ. Y bueno, ese comprimento aquí es lo que llamamos R. Ahora puedo relacionar R con θ. Bueno, ¿cuál es la definición de...? Y bueno, sabemos que ese comprimento todo es 1, porque el radio del círculo es un medio. Entonces, todo ese comprimento que está por aquí, la hipotenusa vale 1. Entonces, bueno, sabemos que el seno de θ es ese cateto, que es R, dividido por la hipotenusa, que es 1. Entonces, tenemos que R dividido por 1, que vale R, tiene que ser igual a seno de θ. Entonces, esa es la expresión de ese círculo en coordenadas polares. Así lo describo, la curva, el círculo se describe por esa ecuación. Bueno, me falta ahora, ¿por qué he metido el θ entre 0 y pi? Bueno, el θ empieza aquí en 0. Si voy por aquí por de abajo no tengo nada. Estoy con todo, el ángulo está todas las cosas, los puntos están por aquí arriba. Entonces yo empiezo aquí en 0 y voy barriendo, el θ va variando hasta que llega aquí. Cuando θ llega aquí, estoy otra vez aquí en ese punto. Entonces θ va a variar de 0, dar media vuelta hacia pi.
Y por eso teta tiene que ser mayor o igual que 0, o bueno, y menor o igual que pi. Pero bueno, eso es para describir la curva circular del círculo. Lo que yo quiero es todo lo que está dentro. Entonces, R va a variar. Como quiero ver qué pasa con los puntos que están dentro, porque quiero ver el recinto circular, todo lo que está aquí dentro. R tiene que ser mayor que 0, porque R empieza en 0. ¿Y dónde sale R? R sale justo en la curva que tiene ecuación seno de teta. Entonces, R tiene que ser, bueno, por ejemplo, mayor o igual que 0 y menor o igual que seno teta. Si yo fuera a hacer una integral, así la haría en coordenadas polares. Describiría ese recinto como es el recinto R teta con R variando entre 0 y seno de teta y teta variando de 0 a pi. Bueno. Ahora vuelvo con lo que teníamos antes, pero ¿me entendéis? ¿Más fácil ahora o no? ¿Sí o no? ¿Se entiende mejor o no? Bueno, entiendo, sí, ahí ni siempre es fácil manejar. Lo único que tienen que hacer es primero saber describir el círculo, por lo menos en coordenada cartesiana. Si no está centrada en el origen, tienes que encontrar su centro y encontrar su radio. Bueno, una vez lo encuentre, ahí sí puede empezar a trabajar, que es lo que hicimos allí. Yo tengo la ecuación del círculo de x cuadrado más y cuadrado igual a y. Entonces yo tengo que escribirlo ahora de alguna forma que se parezca con x menos a al cuadrado más y menos b cuadrado igual a un radio cuadrado. Una vez lo hago, ahí sí, bueno, manejo las coordenadas polares, manejo las ecuaciones y lo saco. Pero lo primero de todo es escribirlo en su forma cartesiana canónica. Después es más fácil. Lo que tengo que hacer es manejar las coordenadas polares. Yo podría, el argumento geométrico que hice allí, yo podría hacerlo por cuentas. Yo podría manejar, porque ahora que tengo la coordenada, como tengo la expresión en coordenadas cartesianas, yo puedo sustituir el R coseno teta, R seno teta, lo meto en la expresión y me sale. Por ejemplo, como yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a y, yo podría meterlo directamente en esa expresión también. No me hacía falta trabajar, hacer todo ese cambio y ver un argumento geométrico. Si yo meto R cuadrado, R seno teta y R coseno teta y elevado al cuadrado y lo sumo, me sale R cuadrado de un lado y como y R seno teta, me quedo con R cuadrado igual a R seno teta. Y bueno, como queremos siempre R positivo, yo puedo cancelar los dos R y me sale R igual a seno teta. Me sale exactamente lo que tengo allí, lo que escribí en la pizarra. Pero es bueno saber de dónde vienen esas cosas, por qué estoy haciendo yo. Y lo que estoy haciendo es mirar la proyección de mi superficie en el plano XY y con eso va a ser el dominio de mi parametrización y una vez tengo eso puedo hacer las cuentas. Porque es justo lo que os he comentado. Lo más difícil era obtener la parametrización. Una vez hago la parametrización, ahora son cuentas. Voy a mirar las expresiones, bueno, voy a derivar cada una de esas expresiones con respecto a R, es muy fácil, me sale R coseno teta, R seno teta, esa ya es un poco más complicada, pero no mucho. Menos R por raíz cuadrada de 1 menos R cuadrado.
Y esa con respecto ahora a teta, más fácil, porque aquí no tengo nada, me quedo con 0, menos r seno teta, r coseno teta. Con r teta aquí en ese dominio. Y otra vez, ahora voy a hacer el producto vectorial. Por eso, bueno, como r aquí estoy tomando r en un abierto, no voy a tener eso siempre distinto de 0. Y ahora tengo un vector normal. Y ahora lo que voy a hacer es integrar. Y aquí, bueno, tengo un montón de cuentas que hacer, pero calculo la norma del vector. Entonces calculo la norma de eso, tengo que elevar cada una de las expresiones al cuadrado, después sacar la raíz cuadrada. Un montón de cosas se van a cancelar, porque tengo coseno cuadrado, con seno cuadrado. Y bueno, las raíces cuadradas como también las voy a poder sacar porque todo lo que tengo son cosas no negativas. Entonces la raíz cuadrada se cancela aquí y me quedo con eso. Entonces ahora tengo que integrar esa norma sobre el dominio que tengo. Y bueno, mi dominio es de 0 a pi, 0 a seno teta y otra vez cuentas. Entonces hay que mirar después, os dejo que miréis las cuentas, pero no son nada muy complicadas. Lo único que hay que acordar al final es que yo calculo el área y después tengo que multiplicarla por 2 para calcular el área que quería al final. Porque solo estoy calculando el área de la parte superior. La de arriba es igual, multiplico por 2. ¿Vale? Entonces vamos a la parte, al apartado ahora, no sé, el 4. Vamos a uno de integrales de superficie. Vamos a integrar primero superficies, campos escalares sobre superficie. Entonces vamos a ver que otra vez, el problema siempre está en las parametrizaciones, lo más difícil. Después es aplicar definiciones. Entonces, calcular las integrales de superficie nos da unos campos escalares, son campos muy sencillos. Bueno, f de x y z igual a z cuadrado y f de x y z igual a xy. La primera superficie, un casquete, ese casquete de z igual a un medio x cuadrado más y cuadrado, y nos dice de dónde con z variando de dónde hasta dónde, nos dice dónde está acotado. Y el otro, un casquete de esfera, de una esfera, un trozo de esfera en el primer octante que está la esfera central en el origen de radio A. Entonces, bueno, primero tengo que mirar eso y saber identificar. Tengo que mirar esa expresión y ver si consigo identificar que es un paraboloide, un trozo de paraboloide. Aquí está dado, la ecuación ya está por ahí, es z igual a un medio de x cuadrado más y cuadrado. Es un paraboloide fácil ver. ¿Cómo voy a parametrizarlo? Bueno, yo tengo, yo podría, lo podría parametrizar por coordenada cartesiana, pero después a la hora de integrar, las integrales me hará falta ir a coordenadas polares. Entonces lo que estoy haciendo aquí es juntar los dos de una vez. Pero yo podría parametrizar en coordenada cartesiana y después cuando fuera la integral, yo iba, en algún momento tendría que hacer el cambio de coordenada. ¿Vale? Entonces yo hice aquí una composición de las dos, las coordenadas polares ya junto con las cartesianas. Entonces, ¿de dónde sacar esa expresión? Primero vamos a parametrizar en coordenadas cartesianas. Espérate, a ver, tengo una duda relacionada con parametrización. Sí, después al final me puede preguntar, pero si quiere preguntarme ahora, aprovechemos que ya estamos haciendo parametrizaciones, tú me dices. Vale, entonces al final tú me comentas. A ver si después de hacer uno de ese sigue con la misma duda. Pero bueno, tenemos esa parametrización. Lo más natural, como os estaba comentando, lo más natural sería parametrizar primero parametrizar en coordenada cartesiana, porque ya tengo la expresión, ya está dada por ahí. ¿Cómo parametrizo? Bueno, yo puedo coger, lo parametrizo como una gráfica de función, ya está, me está dado como una gráfica, entonces es lo más fácil que hay. Cojo x, y la coordenada z, ya tengo su expresión, pongo un medio de x cuadrado más y cuadrado.
El problema está en el dominio de la parametrización. ¿Cuál es el dominio? El dominio de la parametrización, si nos fijamos, va a ser cuando proyecto ese paraboloide en el plano XY, el dominio es un círculo. Y un círculo, bueno, ¿cuál es el círculo? Tengo que utilizar las cuentas. Ese paraboloide va de 0 de altura 0 hacia altura 1. Entonces yo tengo que descubrir cuál es el radio del círculo mayor cuando estoy en la altura en z igual a 1. Tengo que descubrir el radio y el círculo, cuando proyecto todo el paraboloide va a ser el círculo centrado en el origen con el radio S mayor. El mayor de todo, cuando z vale 1. Bueno, ¿cómo hago eso? Bueno, cuando pongo z igual a 1 en la expresión, me quedo con x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Bueno, x cuadrado más y cuadrado igual a 2 es el círculo centrado en el origen de radio raíz de 2. Entonces el dominio de mi parametrización, si lo parametrizo en coordenadas cartesianas, lo parametrizo con xy, la parametrización sería xy, la coordenada z sería 1 medio de x cuadrado más y cuadrado, el dominio de la parametrización sería ese círculo de centro 0, 0 y radio raíz de 2. Bueno, puedo hacerlo así, pero a la hora de integrar, voy a tener que ir a coordenadas polares. Entonces, ¿qué hago yo? Ya meto las coordenadas polares en la parametrización. Así no tengo que preocuparme de hacer cambio de coordenadas al final. Es una elección. Vosotros podéis elegir lo que veáis más fácil. Entonces, con esa parametrización que hice yo, bueno, ¿qué hice? Yo cogí la parametrización esa cartesiana y ahora he sustituido x por r seno teta, y por x por r coseno teta, y por r seno teta. Y bueno, la última expresión yo sé que esa tiene que ser 1 medio de x cuadrado más y cuadrado. Todo lo que tengo que hacer es hacer ese r coseno teta cuadrado, r seno teta cuadrado, que me sale r cuadrado, y poner 1 medio. Entonces me quedo con r cuadrado por 2. Y ahora, bueno, como mi dominio era el círculo, yo sé que el radio va a variar de 0 hasta raíz de 2, que es el mayor r. Y como doy una vuelta completa, el ángulo teta va de 0 a 2pi. Entonces, si lo parametrizo así, eso me va a evitar que yo tenga que hacer un cambio de coordenadas a la hora de integrar. Entonces, ahora vamos a calcular la integral de superficie. Bueno, por definición, tenemos una definición de integral de superficie. Es una definición que, como una integral de un campo escalar, una definición que no depende de la parametrización. Entonces, cualquier parametrización que yo coja me va a dar siempre lo mismo. Entonces, vamos a integrar. Bueno, antes tenemos que calcular el vector normal y todo eso, pero en nuestra parametrización voy a derivar cada una de esas entradas con respecto a r. Aquí me sale coseno teta, seno teta, y aquí me sale r, porque tengo 2r y tengo un 2. Y ahora con respecto a teta me sale menos r seno teta, r coseno teta, y aquí no tiene nada que ver con teta, me sale 0. Y ahora hago el producto vectorial y me sale ese vector. Que si es como estoy trabajando con abierto aquí, es siempre distinto de 0. Y ahora voy a integrar. Bueno, voy a primero calcular la norma. Esencialmente el mismo proceso de antes. Después se parece con un área, porque el elemento de integración, el elemento de área va a aparecer. Por eso me aparece la norma del vector. Entonces la norma del vector normal, calculo eso, hago las cuentas, tengo aquí un r cuadrado más r cuadrado, me sale r por r raíz cuadrada más 1. Lo que es bueno, porque aquí tengo un r fuera de la raíz, entonces es fácil integrar. Si no tuviera ese r, ya sería un poco más feo. Entonces ahora aplico la definición. La integral del campo escalar sobre la superficie S es la integral doble sobre el dominio A. Ahora tengo que componer el campo con la parametrización y multiplicar por la norma del vector normal. Entonces voy a sustituir ahora todas esas cosas. La norma del vector normal sabemos que es r por raíz cuadrada de r más 1. La función f sabemos que es z cuadrado. Y nuestra parametrización
es justo esa, es r coseno teta, r seno teta, r cuadrado por 2. Entonces, como queremos z cuadrado, lo que voy a hacer es elevar eso cuadrado. Entonces, me sale r a la cuarta por 4. Entonces, me sale r cuadrado por 4, multiplicado por eso. Me sale una expresión no muy complicada. No es un polinomio, pero es casi. Tengo solo exponentes racionales. Hago las cuentas, hago la integral y ya está. Y aquí, otra vez el dibujito. Entonces, lo más difícil otra vez parametrizar. Después que lo hago, ya está. Y lo que os he comentado, si hiciera en coordenada cartesiana, en algún momento cuando fuera a integrar, como estaría integrando en el círculo, sobre el círculo habría que hacer un cambio de coordenadas a coordenadas polares y va a aparecer todo lo que está aquí. Bien. Pasamos al otro. Entonces vamos al otro. Bueno, el otro, el campo ahora es ese, f de x y z igual a x y la superficie es un trozo de esfera que está en el primer octante. Entonces es eso que está por aquí. Es un octavo de la esfera de radio A. Entonces vamos a parametrizar eso que está aquí. Y otra vez podemos parametrizar como, por ejemplo, como una gráfica de función, porque estamos en la parte con z positiva. Yo podría parametrizar en coordenada cartesiana. Podría parametrizar x, y la última coordenada sería raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Podría hacerlo así. Pero el dominio de la parametrización iba a ser algo también que era de alguna forma era redondo, algo que tuviera un trozo de círculo, porque si proyecto eso en el plano x, y me va a dar un cuarto de círculo. Entonces yo tengo que, puedo meter eso ya dentro de mi parametrización y así no tengo que hacer cambio de coordenadas al final. Entonces, bueno, puedo parametrizar, si hubiéramos puesto x y z, nos quedaríamos con x, aquí la segunda coordenada sería y la tercera sería raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Y el dominio sería un cuarto de círculo, sería el círculo, un cuarto de círculo, el primer cuadrante. Cuando meto las coordenadas polares, yo meto x va a ser r coseno teta, y va a ser r seno teta, y la expresión que tenía antes como x cuadrado más y cuadrado se convierte en r cuadrado, me quedo con eso. Y ahora el dominio, que era el círculo, como es un cuarto de círculo, va a ser el radio, va a variar de 0 hasta a, que es el radio del círculo mayor, y el ángulo de 0 a pi por 2, porque era un cuarto de círculo en el primer cuadrante. Entonces, otra vez tengo esa parametrización, hago las cuentas para calcular el vector normal. Entonces aquí derivo la expresión con respecto a r, es muy fácil. Después derivo respecto a teta y hago el producto vectorial, que me sale esa expresión que está por aquí, para todo r teta en a. Y ahora calculo la norma del vector normal. Las cuentas no son muy bonitas, pero se simplifican bastante y me quedo con eso, AR por raíz cuadrada de A cuadrado menos R cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar la definición. La integral de ese campo escalar sobre la superficie es justo la integral sobre el dominio de la parametrización del campo compuesto con la parametrización multiplicado por la norma del vector normal. Ahora voy a sustituirlo todo. El campo era XY. Como tengo X, R coseno teta y R seno teta, me quedo con R cuadrado seno teta coseno teta.
Y aquí es la norma del vector. Y la integral de 0a y 0a pi por 2. Entonces me quedo con esa expresión. Y bueno, si nos fijamos, aquí puedo integrar primero con respecto a teta. Y de ahora para integrar con respecto a r, como estoy de 0 a, aquí tengo una integral impropia. Entonces tengo que ver que es convergente, pero si es convergente, entonces no tengo problema de convergencia por aquí. Y me sale a la cuarta por 3. Entonces otra vez, el trabajo todo era hacer la parametrización. Una vez que la hago, después meto las cuentas en la definición y todo me sale. Bien. Fácil. ¿Alguna pregunta o pasamos al próximo? Vale, entonces vamos al próximo. Creo que el próximo, sí, ese es un problema bastante interesante. Y bueno, voy a intentar hacerlo pronto porque quiero hacer unos dos más, pero... Entonces nos pide alear el flujo a través de una esfera S, una esfera de radio A, y nos da ese campo. Ese campo es el campo F, que a cada punto nos lleva una constante Q multiplicada por el R y norma de R al cubo. Bueno, donde R es el vector que le llamamos vector radial. El vector que a cada punto nos da, a cada X y Z nos da ese vector. Y bueno, es un problema bastante geométrico, y si os fijáis, ese campo no está definido en el origen. No pasa nada porque la esfera no contiene el origen. La esfera es solo la cáscara, entonces es una superficie, entonces el origen no está en la superficie. Entonces yo sí puedo calcular la integral. Y lo hice de dos maneras. Lo hice por la definición y por geometría y aplicando conceptos geométricos. Uno nos da bastante trabajo. No voy a hacer mucho, no voy a comentar mucho, voy a enseñar un poco para que veas que las cuentas son muy largas y vamos a hacer la geometría. Pero bueno, antes, ¿sabéis qué es el flujo? ¿No? El flujo va a ser la integral de superficie de ese campo vectorial sobre la esfera. Y aquí no se está comentando nada. Bueno, el flujo puede ser interior o exterior, depende del dominio, del sentido que te pida. Porque un vector normal puede apuntar hacia adentro o hacia afuera de la esfera. Entonces, como no está diciendo nada, vamos a calcular el flujo exterior. Entonces, pensando en vectores normales exteriores. Y vamos a ver, por ejemplo, bueno, el problema no es lo que estaba aquí, que el flujo exterior. Entonces, la forma complicada de hacerlo, y aquí ahora, bueno, como ese problema, aquí yo hice la parametrización para que vosotros pudieran ver la parametrización en coordenada cartesiana. Y como os he comentado antes, la esfera, yo no consigo parametrizarla toda. Yo necesitaría, por ejemplo, aquí unas 4 parametrizaciones para parametrizarla toda. Creo que 4 u 8. Entonces, bueno, pero voy a parametrizar los dos hemisferios y el ecuador no me interesa mucho parametrizar el círculo porque no me influye en la integral, es una curva, su integral como no tiene área, no me influye en la integral de superficie. Entonces, puedo parametrizar el hemisferio norte por esa expresión, x por esa parametrización, xy, raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, y el hemisferio sur abierto de la esfera sin el ecuador, yo puedo parametrizarlo así, o sea, parametrizo los dos como una gráfica. Y el dominio de cada una de esas parametrizaciones es lo mismo, es el círculo de centro en el origen y radio A. Al proyectar la esfera en el plano xy me sale ese círculo.
Y bueno, toda la esfera es la unión de los dos hemisferios con el círculo C, que es el ecuador. Que como os he dicho, no tiene área, entonces no afecta a la integral. Entonces da igual si yo calculo el campo, la integral de flujo sobre todo, sobre solo las partes abiertas de la esfera. Entonces, si yo calculo el vector normal con respecto a la primera parametrización, me sale eso. Y calculo el vector normal con respecto a la otra parametrización, me sale eso. Y lo que pasa es que si miramos, el vector ese primero es un vector normal que ya es exterior, ya apunta para fuera de la esfera, ese vector. Si yo miro el vector normal de la parametrización de abajo, está apuntando hacia adentro de la esfera. Entonces, lo que tengo que hacer, si quiero coger un vector normal que apunte hacia afuera, lo que puedo hacer es o cambiar la parametrización para que me salga un vector que me apunte hacia afuera, o acordarme de que, bueno, la integral de un campo vectorial, si calculo la integral, el flujo con respecto al vector normal interior, lo que tengo que hacer para encontrar la otra integral es solo un cambio de signo. Entonces, basta con que meta un menos al final. Es eso que vamos a hacer. Entonces, aquí es un vector normal exterior, entonces yo tengo que restar la integral para que me aparezca justo lo que yo quiera. Y aquí están las cuentas muy feas, entonces no voy a dejar que vosotros miréis después, pero aquí estoy aplicando la definición de integral. La definición va a ser justo la integral doble sobre la unión de las dos trozos de superficie, porque la del círculo no me sirve de nada, va a ser 0. Y aquí me aparece justo lo que os he comentado. Bueno, son dos superficies que son disjuntas. Entonces, la integral va a ser la suma de los dos, pero yo quiero calcular la integral del flujo respecto al normal exterior. Entonces, como he tomado un vector normal interior, tengo que meter un menos. Entonces, por eso me aparece ese menos por aquí. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es componer las parametrizaciones con los campos, hacer el producto escalar con los vectores normales y hacer un montón de cuentas. Y aquí, por ejemplo, yo hice el cambio a coordenadas polares para hacer la integral. Yo podría haber empezado ya con coordenadas polares, porque mi dominio es un círculo. Yo podría haber puesto r seno teta, r coseno teta y raíz de a cuadrado menos r cuadrado, como hice antes. Y eso iba a hacer las cuentas un poco más fáciles, pero da igual. Vale, esa es la forma complicada de hacer ese problema. El flujo no es una fuerza. El flujo, bueno, la idea intuitiva es que tenemos una superficie, la esfera, por ejemplo, y queremos saber, imaginemos que tenemos una bola que está llena, por ejemplo, de agua. Lo que queremos saber es cómo el agua, cómo sale de la esfera. Y bueno, el agua tiene un montón de, pensemos en el campo de, me refiero al campo F, tiene una. Sí, el campo S sí se parece a un campo de fuerza. Un campo de ese radial, como lo de la gravedad o la fuerza eléctrica, sí, el campo que está por aquí, sí. Ese es un resultado clásico, es lo que al final lo que dice ese resultado es que no depende el campo no depende del radio de la esfera. Si os fijáis, nos da 4 πq al final, entonces solo depende de Q, no depende de la esfera, y al final no solo no depende de la esfera, como no depende de la superficie que yo meta ahí dentro cerrada. Esa es la idea. Y se utiliza un montón en física. Yo construyo una superficie muy rara porque integro ese campo específico porque ya sé el resultado que voy a tener. Entonces, bueno, esa es la parte complicada. Vamos a la forma sencilla de hacer, que utiliza la geometría. Yo pienso en la esfera como un ente geométrico y en cada punto de la esfera yo voy a llamar n de p el vector normal unitario exterior a la esfera. Entonces yo tengo la esfera y en cada puntito tengo un vector normal que apunta hacia afuera. Lo que pasa con la esfera es que sabemos que los vectores normales a una esfera
son vectores radiales, o sea, siempre apuntan en la misma dirección del vector, siempre apuntan en esa dirección de R, en la misma dirección de R. Entonces, bueno, para cada P que está en la esfera, la norma de ese vector P, como está en la esfera, es un vector, bueno, también podemos verlo como un punto, eso tiene que ser punto de la esfera, su norma vale A, que es el radio de la esfera. Y en lo que se comenta, lo que el vector radial a una esfera es siempre un vector, el vector normal a una esfera es siempre radial. Entonces, como queremos los unitarios, sabemos que la norma de ese vector es coger en un punto de la esfera y dividir por su norma, porque estamos cogiendo el unitario. Pero la norma de todos los puntos que están en la esfera es igual al radio. Entonces, esa expresión siempre es verdadera. Y ahora, bueno, si meto cada uno, si cojo un punto de la esfera cualquiera y lo meto en el campo, lo calculo el campo S en un punto de la esfera, como es Q multiplicado por R multiplicado, lo que me sale es justo eso, me sale Q por P por la norma de P al cubo. Y la norma de P, como son puntos de la esfera, siempre me sale A al cubo. Entonces me quedo con Q por P por A al cubo. Y entonces si yo cojo, porque el flujo, en realidad, ¿qué es el flujo? El flujo vas a hacer, porque para calcular la definición de integrales de superficie de un campo vectorial, se define a partir de integrales de superficie de integrales de superficie de un campo escalar. Coge un campo vectorial, coge un campo normal, hace el producto escalar y hace la integral de superficie de ese campo. La integral de superficie de ese campo escalar, que es el producto escalar de esos dos campos. Entonces, por definición, lo que voy a hacer aquí, estoy cogiendo aquí el campo escalar aplicado en un punto, haciendo el producto escalar con el vector, con el campo ese normal, calculo su producto escalar, ahora me va a salir un número, un campo escalar. Y bueno, si hago las cuentas con todo lo que teníamos antes, tengo ese producto escalar, aquí tengo P con P, A, como el producto escalar de un vector con sí mismo es su norma al cuadrado, y todos los vectores están en la esfera, me sale A cuadrado, se cancelan las cosas, y me quedo con esa expresión Q por A cuadrado. Y ahora voy a utilizar la definición, la visión geométrica de qué es la integral, qué es el flujo, qué es la integral de superficie. Bueno, la integral de superficie es justo eso, el producto es la integral de superficie de un campo escalar, que es justo ese campo, el campo F escalar con el campo vector normal. ¿Cómo calculamos esa cuenta? Sabemos que eso es constante. F escalar con n es constante, vale Q por A cuadrado. Entonces estoy integrando una constante sobre la esfera. Integrar una constante sobre la esfera es integrar la función 1 multiplicado por una constante. Y la integral sobre superficie de la función constante igual a 1 es el área de la esfera. Entonces, bueno, es una esfera de radio A, sabemos calcular el área, la fórmula del área de la esfera es 4pi a cuadrado. Y bueno, los a cuadrados se cancelan y me sale 4pi q. Entonces, esa es la forma geométrica de verlo. ¿Vale? ¿Bien? ¿Sí o no? Bueno. Sí, podéis hacer por el camino que os dé la gana. Por eso hice los dos nada más para que veas que es un problema geométrico. No tiene... Se puede hacer bastante complicado, pero si utiliza la geometría del problema, que en ese caso es bastante porque es una esfera y tiene un campo radial, las cuentas te salen más fáciles. Entonces, los próximos dos problemas tienen que ver con el teorema de Stokes y relaciones, no son muy complicados, pero son de cuenta. Entonces voy a ver si lo hacemos rapidito, pero porque son más de cuenta.
Pues intentaré explicarles un poco la parte más complicada, pero no creo que haya, porque son esencialmente cuentas, nos pide para verificar cosas. Entonces, por ejemplo, el 14. Sea Q la región sólida comprendida entre el paraboloide y el plano z igual a 0. Nos pide comprobar el teorema de la divergencia. Entonces, lo que nos pide al final es calcular dos integrales, la integral por un lado y la integral por el otro, y ver que son iguales, y comprobar el teorema de la divergencia. Entonces, bueno, lo único que tengo que saber es que me dice cuál es el enunciado del teorema de la divergencia y para saber cuáles integrales tengo que calcular, y ya está. Entonces, aquí me da Q es la región sólida comprendida entre el paraboloide y el plano. Entonces, lo que me está diciendo es que tengo una región sólida y me está diciendo que está dentro de una superficie. Entonces, porque eso es lo que le llamamos, o lo que os he comentado antes, una superficie de esa que se llama superficie con bordo, va a ser una de esas, una manera de verlo. Por ejemplo, ese paraboloide, si cojo ese paraboloide y cojo el círculo cuando z igual a 0, el círculo ese que es la curva que está en la base del paraboloide, es lo que le llamamos una superficie con bordo. El bordo va a ser justo esa curva, ese círculo. Y bueno, como os he comentado antes, el bordo de una superficie, como las superficies son entidades geométricas de dimensión 2, el bordo tiene dimensión 1. Entonces, el bordo de una variedad o de una superficie en dimensión mayor es siempre otra superficie que tiene dimensión una menos que la dimensión de la superficie. Entonces, por ejemplo, la superficie, si yo estoy en R3 y miro esa región sólida, el bordo de la región sólida, puedo ver así, va a ser la superficie esa toda que está alrededor de esa región sólida. Yo veo la región sólida, el recinto sólido como una variedad, una superficie en R3, como no una superficie, pero es un sólido, pero como es una entidad tridimensional, su bordo tiene que ser una cosa de dimensión menos 1, por eso una superficie, algo de dimensión 2. Y todo lo que vamos a hacer es calcular las integrales, aplicar la definición y comprobar. Entonces, aquí está el dibujito, tengo el paraboloide, y el recinto Q es todo lo que está dentro, el recinto sólido todo lo que está dentro del paraboloide. Y la superficie, como si fuera, puedo decir, el bordo de ese paraboloide, la unión de esas dos superficies, S1 y S2, el paraboloide con ese círculo. Y bueno, entonces voy a llamar, en lo que llamo bordo de Q, va a ser la unión de esas dos superficies. Y ahora lo que queremos es probar que el teorema, ver que funciona en este caso particular el teorema de la divergencia. Entonces yo tengo que calcular la divergencia del campo, hacer la integral y ver que es igual a lo que tiene que ser para que el teorema funcione. Vamos a hacer las cuentas. Entonces vamos a parametrizar cada una de esas superficies, que es lo que nos vamos a necesitar. Entonces parametrizo S1, es un paraboloide, es fácil parametrizar. Voy a utilizar coordenadas, otra vez la composición de las coordenadas cartesianas con las polares, porque las cuentas me van a ser útiles. Porque si proyecto ese paraboloide en el plano X, Y, me sale justo ese círculo que tengo aquí abajo. Entonces, bueno, pongo R coseno teta, R seno teta, la coordenada Z me sale 4 menos R cuadrado, que es lo que tengo por aquí. Y S2, que es el círculo, como está en el plano Z igual a 0, la tercera coordenada es siempre 0, me sale R seno teta, R coseno teta 0. Y el dominio va a ser el producto cartesiano de 0,2 por 0,2pi. 0,2pi porque doy una vuelta completa y 0,2 porque el radio de ese círculo es 2. Entonces ahora voy a calcular los vectores normales. Da un poco de trabajo, por eso no voy a intentar pasar un poco rápido porque son bastantes cuentas. Entonces calculo los vectores normales, primero la parametrización
Phi1, después la parametrización Phi2, encuentro los vectores normales, los vectores tangentes, después calculo los normales, hago los productos cartesianos. Y bueno, tengo que ver que sí son vectores exteriores, porque el teorema de la divergencia me pide que yo haga las cuentas con las integrales con respecto a vectores exteriores, tiene que ser flujos exteriores. Entonces yo tengo que calcular vectores normales que cuando estoy en el paraboloide apunten hacia afuera del paraboloide, y si están en el círculo tiene que apuntar hacia abajo. Y bueno, son vectores exteriores, y ahora la integral del campo sobre esa superficie, la unión de esos dos, va a ser la suma de las dos integrales de superficie, aplico la definición, hago un montón de cuentas y me sale 0. Entonces dejo las cuentas para que vosotros veáis como las cuentas que hice yo. Y ahora vamos a calcular el otro lado de la igualdad. El primero yo he calculado la integral del campo sobre el borde, sobre la superficie. Ahora tengo que calcular una integral triple sobre la región sólida. Entonces, por otro lado, ahora la integral triple de la divergencia del campo. Ese es más fácil, porque la divergencia, si cojo ese campo, si miro ese campo y calculo su divergencia, ¿quién es la divergencia? La divergencia es calcular la derivada parcial de cada una de las entradas con respecto a X, aquí esa con respecto a X, esa con respecto a Y, esa con respecto a Z, y sumar. Pero aquí la derivada de esa expresión con respecto a X es 0. Esa con respecto a Y es 0, y esa con respecto a Z es 0. Entonces la divergencia de ese campo es 0. Entonces, ahora integrar sobre el recinto Q tridimensional la función nula es siempre nulo, y por eso tengo la igualdad. Entonces el teorema en ese caso particular funciona siempre, pero era nada más para practicar el teorema. Y ahora estamos casi terminando, vamos al último problema que tenía hoy. Y también es otro de ese problema tonto, bueno, nada más para también practicar, para ver que las cosas funcionan y que puedo calcular de un montón de formas distintas. Sea esa la porción de la semisfera, la parte, o sea, el hemisferio norte de una esfera que está dentro de un cilindro, o sea, la intersección de un cilindro con el hemisferio norte de la esfera, nos da un campo vectorial y nos pide calcular el flujo exterior del rotacional a través de ese. Y nos pide para calcular de 3 formas distintas. Entonces, otra vez, es aplicar las definiciones. Entonces, aquí tengo un dibujito aquí está la semisfera, el cilindro cortando la semisfera, y esa es la superficie S que me da esas cosas. Y la superficie S está compuesta por 3 partes. Tengo una S1 que está aquí arriba, tengo un trozo de cilindro y abajo tengo un círculo. Y entonces vamos a calcular a ver qué nos sale. A ver una cosa. Entonces, bueno, esa es esa unión de 3 cosas. Solo ver una cosa. Vale. Entonces, bueno, aquí tengo que hacer unas cuentas porque tengo que ver cuál es la altura esa que tengo la intersección. Entonces, la superficie S va a ser la unión de esas 3 superficies. Aquí S1 es un trozo de esfera, arriba del plano
Y el plano, pongo el plano Z igual a raíz de 3 porque yo sé exactamente dónde ese cilindro sale de la esfera. Sé que entra a la esfera y después sale. Y sé que sale, si hago las cuentas, tiene que salir en raíz de 3, porque tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 1, sustituyo aquí, me sale z cuadrado igual a 3, o sea, z tiene que ser raíz de 3. Entonces, S2 es la parte del cilindro que está arriba del plano z igual a 0, y abajo está entre los dos planos, y z igual a raíz de 3, y S3 es el círculo cerrado de centro 0, 0 y radio 1, es la base. Y bueno, podemos parametrizar cada una de las superficies, nos da un montón de trabajo. Aquí he utilizado aquí he utilizado coordenadas polares, y aquí he utilizado coordenadas cilíndricas. Tengo un cilindro. Y ahora tengo que hacer todas las cuentas, calcular los vectores normales. Lo mismo que hicimos unas 20 veces. Son bastantes cuentas. Después que calculo los vectores normales, también tengo que ver que si son vectores exteriores, por si no lo son, cambio el signo. Tengo que cambiar mi parametrización, puedo cambiar el orden de las coordenadas, algo así, y con eso cambio el orden, pero de la forma que he elegido todos son exteriores. Y bueno, tengo que ver ahora el campo rotacional del campo. Estoy haciendo todas las cuentas antes calculando todos los valores para que al final solo podamos meter en las cuentas. Entonces, el campo es ese. Ahora tengo que calcular su rotacional. Entonces, por definición, que en ese rotacional es ese vector. Entonces, tengo que derivar con respecto a f, la tercera coordenada del campo respecto a y, menos la tercera coordenada del campo respecto a z. O sea, son cosas que tienen que ver con z y solo, y la x queda fuera. Entonces, hago eso. Y aquí lo mismo. Aquí todo lo que tiene que ver con x y z, y la y queda fuera, y aquí todo lo que tiene que ver con x y la z queda fuera. Por eso aquí tengo x y, f2, f3. Tengo que calcular eso. Entonces, nada muy complicado, porque el campo es muy fácil. X y z y zx. Entonces, hago las cuentas y me sale ese campo que es muy fácil. Y ahora puedo integrar el rotacional sobre la superficie S, que es lo que nos pide directamente, la primera parte, directamente, calcular el rotacional. Entonces calculo el rotacional, me salen, voy a calcular la integral doble sobre la unión de las tres superficies. Y bueno, me va a salir una suma de 3 integrales. Tengo que meter todas las expresiones, las parametrizaciones, todo eso de la función rotacional. Bastante trabajo. Hago todas las cuentas y al final me sale 0. Después, la segunda parte nos pide calcular utilizando el teorema de Stokes. Entonces ahora voy a utilizar el teorema de Stokes. Tengo que encontrar una curva para la cual yo pueda integrar. ¿Y cómo voy a usar el teorema de Stokes? Voy a mirar la superficie S1 unión S2 como una superficie sola con un bordo, y el bordo va a ser el círculo. Y voy a mirar la superficie S3 también con bordo, y el bordo va a ser el círculo, pero cada una recorrida en sentido distinto para que las cosas se encajen. Que es justo que está aquí. Entonces voy a llamar C el círculo, y voy a coger la superficie S1 unión con S2, con vector normal exterior, la superficie con el bordo va a ser el círculo. Y después voy a coger el S3, y el bordo de S3 va a ser el círculo, pero recogido en el sentido contrario, para que los vectores normales, el vector normal también sea exterior.
Y ahora voy a aplicar el teorema de Stokes, que me dice que si yo integro el rotacional aquí, sobre la integral de ese campo rotacional sobre la superficie S1, es igual a integrar el campo F sobre el bordo, que es S, sobre C, la curva C. Y al mismo tiempo hago lo mismo con el círculo. La integral sobre C3 es igual a integral F en el campo, en el círculo, pero el círculo está en el sentido recogido contrario. Entonces recojo un menos por aquí, que es lo mismo que integrar menos sobre el campo C. Entonces lo que me está diciendo es que esa integral es igual a menos, que esa integral que vale eso es igual a menos esa. Bueno, esa integral es igual a menos esa. Entonces ahora, pero la integral de superficie sobre F es igual a eso, que es igual a la suma, y las cosas se van a cancelar, porque eso igual a menos eso, y por eso se cancela y sale 0. Entonces, es tontería, pero es aplicar es solo para ver que sabemos aplicar el teorema. Y la última fórmula, la última parte es aplicar el teorema de, a ver que tengo una pregunta. ¿Cómo se comprueba que son exteriores si no tiene dibujo? Para ver si son exteriores tiene que hacer alguna cuenta. Tiene que mirar a los vectores geométricamente. No te sale gratis. Tiene que saber alguna geometría del dibujo para ver si son exteriores o interiores. Por ejemplo, como los campos de vectores son continuos, si encuentra uno y sabes que apunta hacia afuera o para abajo, por ejemplo, ya tiene que todos los otros van a ser. Por ejemplo, si mira ese vector que estaba, a ver, voy a coger uno por aquí. ¿Dónde estaba? Si mira, por ejemplo, ¿dónde están los vectores normales aquí? Si mira ese vector R coseno teta, R seno teta, R, todas sus coordenadas son positivas. Creo, no todas, no sé si son todas positivas, porque tengo el coseno, está variando de 0 a pi. Pero por la coordenada, por la relación entre las coordenadas, la coordenada tercera es siempre positiva. Y si elijo 1, por ejemplo, cojo teta igual a pi por 2, voy a encontrar un vector que apunta hacia afuera. Como ese campo de vector va a ser continuo, todos apuntan para afuera. Lo mismo pasa con el phi 2. Y por ejemplo, ese es el más fácil porque tengo 0, 0, menos R. Entonces está siempre apuntando hacia abajo, para afuera del recinto, porque si apuntara para adentro, si R fuera positivo, apuntaría para adentro. Entonces tiene que mirar un poco cada uno, intentar entender cómo se describen geométricamente. Entonces, bueno, la última parte para terminar, bueno, es un problema un poco tonto, pero es solo de hacer cuenta. Entonces, la última parte, ¿cómo vemos el mismo problema que la misma integral es 0, aplicando el teorema de la divergencia? Bueno, hacemos las cuentas. Calculamos voy a llamar de Q la región sólida que está acotada por S, y bueno, ese va a ser el bordo de Q. Entonces, por un lado, yo sé que la integral triple sobre ese recinto Q de esa expresión es igual, por el teorema de Stokes, tiene que ser igual a la integral del rotacional de F sobre S. Entonces lo que voy a hacer es hacer la cuenta, pero el rotacional es fácil de calcular. Si llamo cada una de las coordenadas del rotacional, llamo 1, 2 y 3, me quedo con menos y, menos z y menos x. Y entonces si yo calculo el gradiente de ese campo, yo me quedo con el gradiente, la divergencia de ese campo, yo me quedo con esa expresión que sale 0. Entonces, bueno,
esa integral tiene que ser 0, por lo tanto esa que ya sé que la integral sobre la superficie es 0. Entonces yo utilizo el hecho de que la integral sobre la integral tripla sobre el recinto vale 0 y de eso saco la integral de superficie. Entonces es un problema nada más de verificar para ver que sabes aplicar cada uno, que dicen cada uno de los teoremas. Vale, lo que os comento de ese teorema son un poco complicados de guardar en la cabeza porque cada uno va a su rol. Tiene un que relaciona curvas con superficie, el otro que relaciona recintos tridimensionales con superficie. Y bueno, entonces hay que practicar para memorizarlo. Pero lo que os comento es que todos esos teoremas son casos particulares de un teorema que también se llama teorema de Stokes, pero en dimensiones mayores, que relaciona una integral de unas. ¿Os acuerdan que os he comentado que si tengo una superficie con bordo, es bueno, lo que llamamos, puede llamar una variedad, ni siempre es una superficie, pero si tengo lo que llamamos una variedad con bordo, el bordo también es una variedad, pero de dimensión -1. Entonces, si tengo una variedad, lo que llamamos una variedad de dimensión n, el bordo es una variedad de dimensión n-1. Y lo que hacemos, el teorema de Stokes, lo que nos dice que si tengo lo que llamamos una forma diferencial y yo integro esa forma sobre alguna cosa, es lo mismo que integrar lo que llamamos la diferencial de la forma o la derivada exterior de esa forma sobre otra cosa. Es una relación, bueno, es bastante complicada de explicarla, hay toda una teoría por detrás, pero es una fórmula que al final se llega y que todos esos teoremas son casos particulares de esa forma, en su sitio, cada uno en su sitio. Cuando tengo una superficie, el bordo va a ser una curva. Cuando tengo un recinto tridimensional, el bordo es una superficie. Y esas cosas todas se encajan dentro de ese teorema grandote. Entonces, bueno, esos eran los ejercicios que tenía para enseñaros hoy. Y bueno, hoy es nuestra última clase. Y por hoy ya estamos. Sé que José Antonio tenía una pregunta. Bueno, me puede preguntar porque ahora ya no hay nadie. Tenemos José Antonio, María del Carmen y yo. Entonces, los otros nos han abandonado. Entonces, cuéntame tu pregunta. Vale, cuéntame. Vale. Mientras no sea uno de esos problemas de las hojas de problema de María, ya te puedo ayudar. Vale. Espera que yo estoy copiando justo eso que me ha dicho para que yo lo tenga.
porque creo que el otro profesor que va a dar la clase ya está afuera esperándolo. Entonces voy a copiarlo por aquí y enviarme por correo. Vale, yo voy a copiar eso y más tarde te contesto y veo para que pueda